En Radio Quillota 101.5, www.observador.cl y sus redes sociales, Universidad Viña del Mar presenta Descubre VM. Descubre VM. Un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Expertos y estudiantes comparten sus experiencias para acercar la academia al territorio. Descubre VM, una conversación conducida por el periodista Claudio Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer capítulo de Descubre VM, este espacio que estamos dedicando para todos aquellos que están tomando decisiones o asesorando la decisión de sus hijos, de amigos, de parientes, en fin, en la elección de las carreras de estudio superior, dónde estudiar, cómo decidirse. Esa etapa que es tan compleja muchas veces y que requiere algún tipo de orientación, bueno, aquí está, Descubre VM a través del 101.5 Radio Quillota, y usted también que nos está viendo a través de las redes sociales de El Observador, a través de Facebook Live y por supuesto también a través de aquí, usted, www.observador.cl, donde vamos a estar también compartiendo con todas nuestras plataformas en conjunto con Universidad Viña del Mar, que es quien presenta este espacio donde vamos a estar hablando de diversos temas que de alguna manera se involucran en la nueva forma de estudiar carreras de educación superior, dado los escenarios distintos, la tecnología distinta, la necesidad de adaptación, etcétera, etcétera. Así que vamos inmediatamente a presentar ustedes algo, vieron en la presentación quienes están mirándolo a través de las redes sociales, respecto de los invitados que tenemos para este primer capítulo de Descubre VM. Él es psicólogo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar, investigador, varios otros pergaminos, seguramente los va a contar en algún momento, pero nos va a ayudar, nos va a orientar en esta conversación. Así que quiero saludar a Rodrigo Arroyo, quien nos acompaña hoy día aquí en esta primera edición de Descubre UM. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos están escuchando o viendo en las distintas plataformas y encantado de poder asistir y poder colaborar al menos con algunos conocimientos que podamos contar y nuestra experiencia también, que hemos estado imbuidos en las clases online también, pero desde este otro punto, desde el lado docente. Claro, así es, porque tú eres psicólogo, pero además eres docente, por lo tanto hay una experiencia de adaptación que no solamente involucra a los alumnos, sino también a los docentes, y eso es súper importante. Muchas gracias, Rodrigo Arroyo Bravo, nuestro primer invitado de hoy día, pero también quiero dar la bienvenida a quien va a contarnos su experiencia desde la perspectiva de ser alumna, y ser alumna además en una condición bien particular, porque es alumna, pero además ella es profesional de otras áreas, está estudiando para complementar aún más los conocimientos que ya tiene en un área que es muy bonita, además que ya la vamos a conocer, así que quiero inmediatamente dar la bienvenida a Margaret Vera. Ella es estudiante de Administración Pública en Universidad Viña del Mar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecida y súper contenta de poder dar mi experiencia, mi testimonio. Yo sé que de repente uno está súper contrariado o expectante o no sabes lo que te va a enfrentar. Entonces, me parece una súper buena oportunidad para que la gente entienda y comprenda lo que significa la realidad de estar de manera estudiando online. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Margaret. Y bueno, vamos a la pregunta que nos convoca hoy día, porque el primer capítulo lo queremos dedicar al siguiente tema: pandemia, su impacto social y afectivo en los estudiantes. Entonces yo quiero partir con una pregunta más que general, Rodrigo, respecto de cuál ha sido justamente el impacto social y particularmente el impacto afectivo que han debido enfrentar los estudiantes, que además les cambia el panorama, sobre todo aquellos estudiantes de pregrado, ponte tú, que entran después del colegio con una expectativa gigante y que han tenido que enfrentarse a una situación en el marco de la pandemia que es bien particular. ¿Cuál ha sido ese impacto y cómo se ha podido enfrentar de buena manera para poder ayudar a estos estudiantes que están en un escenario de aprendizaje tan distinto al nuestro, al que tuvimos, bueno, y al tradicional, al que la mayoría de la gente ha tenido, pero estos años de pandemia ha hecho que sea muy diferente? Efectivamente, creo que ninguno de nosotros pudo prever una situación como lo que hemos ido afrontando en estos últimos meses después y dentro todavía de un marco pandémico. Creo que de hecho ya es eso por sí solo un ítem significativo, dado que siempre hay que empezar a recordar que estamos enmarcados, viviendo en un contexto en donde estamos viviendo en pandemia, estamos educándonos en pandemia, comprando en pandemia,
criando en pandemia. Y por tanto, ya todo eso ya involucra un nivel de estrés significativo, involucra ansiedad, involucra sentimientos de depresión o incluso de aislamiento, dado que esta pandemia tuvo un componente particular en términos históricos, y es que implicaba también una cuarentena, implicaba también un resguardo de tu salud al interior de tu hogar. Eso por un lado. Lo segundo hace referencia a este componente puramente digital, ¿no? Hay un concepto que nosotros en la academia solemos utilizar que es de digital divide, la división digital, y hace referencia a la dificultad de acceso a la tecnología que pudiera ser el mediador para la adquisición de estos aprendizajes. Y cómo esta dificultad, no solamente en términos de acceso físico, sino también en términos de destreza para con estos elementos, también genera y conlleva una sobrecarga emocional y de ansiedad y de estrés para todo aquel que está vinculado en este entorno, ya sea tanto para los estudiantes como también, ya lo comentaba, para los que hacemos docencia. Y creo que quizás el tercer punto ha tenido que ver, para terminar, quizás el tercer punto tiene que ver con adaptarnos a esta situación, porque está bien, el titular tuvimos que asumirlo ya casi hace un año y algo, de vamos a tener que movernos a un entorno digital. Sin embargo, desde, qué sé yo, hace 13 meses plazo, 14 meses plazo, nuestra forma y nuestra conducta y lo que hacemos dentro de la vida digital para imbuirnos en estas clases ha ido cambiando. Y esa adaptación también tiene un componente de sobrecarga emocional que es importante poder irlo midiendo e irlo tasando en términos del impacto que logra tener en el proceso de aprendizaje y también en el bienestar de cada uno de nosotros. Claro, porque suele ser que el cuarto medio, por ejemplo, es como el año más memorable del colegio. El tercero medio es difícil, el cuarto medio un poquito menos difícil, pero el cuarto medio, no sé, suele terminar por ahí por octubre en la práctica, porque uno se concentra muchas veces en la preparación, en este caso para la prueba de transición, por ejemplo, pero además es el último momento en el que te encuentras con tus compañeros de años de colegio. Bueno, eso no pasó. Eso ya tiene una carga emocional muy fuerte de la carencia que hubo de afectividad de tus propios pares, de tus propios compañeros. Y después entras a un mundo universitario que es donde tú dices, bueno, ya, aquí parto mi vida de nuevo, empiezo a generar relaciones nuevas, porque la universidad no solo estudiar, sino además generar redes, generar vínculos. ¿Cómo se generan esas redes, se generan esos vínculos cuando estamos en un ambiente digital a propósito de esta distancia física que hay entre unos y otros? ¿Cómo se recupera o cómo se mantiene de alguna manera esa cultura universitaria que están esperando todos aquellos que quieren ingresar a la educación superior? Bueno, mira, justo y a propósito de lo que estábamos conversando, me preocupaba efectivamente ese punto, dado que hay mucha investigación, por ejemplo, que está orientada a cómo deberías cambiar tus prácticas educativas para poder lograr esos aprendizajes dentro de la vida digital. Pero hay menor esfuerzo, por ejemplo, en qué pasa con el diálogo o la interacción ociosa que puede ocurrir entre el docente y los estudiantes cuando, no sé, por los 5 minutos antes de la clase y los 15 minutos cuando termina, ¿no? ¿Qué pasa con esto de decir, qué sé yo, oh, mi hijo está enfermo y quería contarles esto, porque realmente estaba muy cansado, pero vamos a partir la clase? Ese tipo de cosas, esa como cotidianidad, no la estamos logrando representar todavía en la vida digital. Nos falta recrear el entorno común del recreo, nos falta recrear el entorno común de tomémonos un café y conversemos sobre la última serie que vimos, que también es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje porque nos permite complementarlo con otras áreas de nuestra vida, con nuestra experiencia, incluso con nuestros mismos vínculos sociales. Creo que ese componente aún es un componente que nos falta aún desarrollar y que es importante que podamos incluso tomar en cuenta los propios aprendizajes que ya tiene esta población. Tú decías, estábamos acostumbrados a que ellos se junten y que en cuarto medio conversemos de otras cosas y el clima sea distinto, pero también esta comunidad y esta población se junta también a través de vías digitales. Tiene ciertos códigos que también comparten. Entonces, más allá de decir, mira, este era el modelo viejo y este era el modelo nuevo, yo creo que quizás la mayor diferencia está en que teníamos una forma de hacer las cosas y ahora se nos desordenó.
y tenemos que volver a encontrar un equilibrio que nos permita capturar las distintas dimensiones. Margaret, tú querías comentarnos Sí, algo y desde la sí. perspectiva tuya como alumno, pero también como profesional. ¿Podrías compártenos además en qué otras dimensiones, además de ser alumna de UVM, tú te desempeñas y qué te parece esto que lo has vivido además en un proceso que es tan distinto al que seguramente estudiaste en tu primera carrera, etcétera? Exacto, sí. Bueno, yo coincido un poco tomando el análisis de lo que hizo Rodrigo. Efectivamente, ese es el diagnóstico de hoy en día. Hay dificultad para conectarse, hay espacios sociales que faltan, pero la verdad que yo, reconvirtiendo todas esas carencias que pasan en el mundo digital como estudiante, puedo decir que también tiene su lado positivo. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en educación especial y constantemente tengo que ver de qué forma adecuamos los contenidos, de qué forma adecuamos las evaluaciones para que todos los niños se puedan beneficiar. Bueno, en el caso de la educación online, primero, visualizo el tema del costo-beneficio. Un beneficio importante es el tema del tiempo. Antes, para llegar a un lugar, teníamos que trasladarnos. Entonces, lo que tú ahorras estando desde tu casa conectada a redes, lo veo como un aspecto súper positivo. Por otra parte, evidentemente, sí, como decía Rodrigo, existen problemas de conexión. En el caso de la UVM, existen becas para favorecer esa brecha en términos de conexión y que por lo menos yo he visto a algunos de mis compañeros que ha sido súper beneficioso. Y también existen una serie de adecuaciones porque uno piensa en esta modalidad online, como por ejemplo el hecho de grabar las clases y subirlas a la plataforma. De manera que si no te pudiste conectar, que si tuviste dificultades de internet o si ese día no pudiste asistir a esa clase online, puedes verla otro día de la semana. Y creo que eso constituye, por ejemplo, un elemento potente de una adecuación a los contenidos que estamos viendo. Finalmente, creo que la educación digital vino a quedarse. En Europa hay universidades que funcionan hace tiempo de manera digital. Entonces, cuando te sitúas frente a un contexto donde te dicen tienes que hacer un trabajo en grupo, entre no hacer el trabajo y hacer lo que es parte de los deberes del estudiante, no te queda otra que empezar a conectarte a través de mensajes de WhatsApp. Entonces ahí parte otra dinámica, dimensión, que arma tus grupos de WhatsApp para hacer trabajo en grupo y te conectas con ellos también de manera online. Y por lo menos yo puedo decir que tengo dos amigos, súper amigos que lo hemos hecho y nos conectamos y nos ayudamos y compartimos las cosas, cosa que hace tiempo atrás me parecía insólita. ¿Ya? Pero yo puedo decir que en el fondo sí se puede. Y lo otro que Y en también el caso, y en pasa, el caso tuyo, quizás hubiera sido, a propósito de tus responsabilidades profesionales y también en la familia, bastante difícil la posibilidad de juntarse exacto, presencialmente. en mi caso yo tengo una carrera imagínense, una carrera con la cual trabajo con un horario como trabajan todos los chilenos, pero también tengo 2 hijos, también llego a mi casa, también cocino, entonces me conecto mientras puedo hacer otras cosas, me conecto mientras viene mi hijo también y me pregunta, mamá, ¿qué puedo hacer con esto? Quizás ese tiempo tampoco lo hubiera tenido en un contexto de una carrera presencial. Entonces, en ese sentido también tiene algo positivo. Y como decía Rodrigo también, en términos del diagnóstico de lo que pasa, eh, que ese espacio que uno tiene con el profe para preguntarle, profe, ¿qué puede ser? O cuando nos tomamos un café, pasa también que los profes, entendiendo esta dinámica, tienen una disposición distinta, una disponibilidad de tiempo para responder tus preguntas. Quizás no para formar vínculos más estrechos, pero sí está el mail donde tú puedes acceder cuando tú no entiendes algo, está también el WhatsApp, eso también es algo súper práctico. Por ejemplo, el otro día voy a contar algo, tuvimos una exposición súper importante en relación a el cambio climático y cómo se va incorporado en la última constitución que se está elaborando. Y se cayó la plataforma, nadie podía escuchar, estábamos todos desesperados. En el mismo día del evento se nos cae y bueno, de inmediato con el profesor todos tenemos bloqueado nuestro micrófono, algo está pasando y algo que hubiera sido impensado en otro minuto, de manera comunitaria se resolvió a través del WhatsApp. Entonces, Y por lo- yo me imagino esa misma actividad presencial versus online y también tiene sus cosas positivas. Al final yo creo que el ser humano se adapta y yo creo que eso es lo que está pasando. Estamos en este tránsito angustioso de salir de una modalidad presencial a una modalidad online y estamos con esto que dificulta, pero yo puedo decir que hay sí cosas muy positivas de eso.
Yo tiempo. les voy a consultar después a la vuelta de un pequeño corte que vamos a tener respecto de cómo se controlan de repente las ansias o el exceso de conectividad que demanda de pronto estudiar online o estar compartiéndolo con otras actividades que también son online. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Descubre VM, este programa presentado a través del 101.5 Radio Quillota y a través de www.observador.cl y a través de su página de Facebook, Facebook Live, en este espacio presentado por Universidad de Viña del Mar. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, y volvemos y seguimos en esta interesante conversación en Descubre VM. En Radio Quillota 101.5 y www.observador.cl estamos presentando Descubre VM, un espacio de conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Claro, porque la universidad no solamente hoy día es un espacio restringido a las paredes del aula o las aulas virtuales o a lo que se vive académicamente en la relación entre profesores y alumnos. También son instituciones que se vinculan con el entorno, que se vinculan con la comunidad, y este espacio de Descubre VM está destinado justamente a eso, a quienes están a punto de tomar una decisión para poder acceder a la educación superior, tener conversaciones, escuchar conversaciones en torno a lo que les espera o cómo tienen que enfrentar un escenario nuevo para educarse. Y yo ahí quiero volver contigo, Rodrigo, con Rodrigo Arroyo, psicólogo, con quien estamos conversando, respecto de, a ver, hoy día tenemos un vínculo muy digitalizado, en el sentido de que las relaciones incluso de amistad, hasta durante un tiempo cuando estábamos en cuarentena, hasta los carretes eran online. ¿Qué tiene que hacer el alumno que además tiene que estudiar online y que puede sufrir los efectos de una hiperconectividad, de una cantidad de horas muy grande en el día, por ejemplo, que esté conectado? ¿Cómo se enfrenta emocionalmente también eso, y si es que algún tipo de tips o de consejos que se puede dar para evitar que eso te afecte de alguna manera y que a su vez afecte el desempeño académico? Creo que una de las principales ventajas que incluso estaba comentando también nuestra compañera, también puede ser uno de los principales desafíos, y que tiene que ver con la flexibilidad que muchas veces el contexto digital nos da. Efectivamente, tengo estudiantes que muchas veces se conectan desde el mismo colectivo mientras van camino a casa escuchando la clase. Y por tanto, eso otorga un espacio de flexibilidad que resulta positivo. Sin embargo, extender los tiempos de pantalla a momentos de interacción familiar o a momentos en donde, qué sé yo, se quiere confundir y se confunde dentro del mismo marco digital lo más laboral o estudiantil con lo más de ocio, podría llegar a afectar efectivamente a algunas personas. Creo que dentro de las recomendaciones que la literatura nos ha enseñado con las investigaciones que ya habíamos desarrollado, nos dan cuenta que es importante poder tener algo así como una agenda de práctica digital. ¿Y a qué me refiero? Es que en general, incluso en el hogar, en el núcleo familiar, se haya una especie de conversación, de diálogo, en donde podamos establecer qué prácticas digitales vamos a mantener, de qué manera y durante qué tanto tiempo. Porque, por ejemplo, es ideal o es muy grato que luego de yo trabajar pueda ir a jugar con mis hijos. Pero si luego de yo trabajar frente a la pantalla me voy a trabajar o me voy a jugar con mis hijos también frente a otra pantalla, en realidad estoy extendiendo mi tiempo de pantalla de una manera que quizás no es del todo recomendada. Lo segundo tiene que ver con ciertas prácticas en términos de rutinas diarias típicas, ¿no? Sabemos que mientras más pantalla haya, mientras más temprano en la mañana y mientras más tarde en la noche, podría llegar a afectar nuestros ciclos de sueño y vigilia. Y por tanto, esta misma calendarización o esta misma agenda familiar podría también llevar a algún tipo de comodidad o de costumbre o de generar el hábito de mantener una práctica híbrida en nuestro tanto trabajo y ocio. Y quizás un tercer aspecto que me parece significativo tiene que ver con poder hacer ciertas pausas dentro de cada una de estas instancias. En el caso particular, por ejemplo, me ha pasado que claro, salgo de una reunión, me vuelvo a otra. Salgo de una clase y parto atendiendo a un estudiante en una reunión de Zoom. Y por tanto, esa flexibilidad, nuevamente esa accesibilidad que pareciera tan beneficiosa, a veces puede llegar a ser agotadora, porque no tengo tampoco ese bendito tiempo que perdemos a veces moviéndonos de un lado a otro, que nos permite un rato de ocio, un momento en donde
pensar o escuchar música o simplemente caminar, a veces en silencio. Entonces, administrar de buena forma esos tiempos, claro. Claro, entonces esa administración de los tiempos resulta bastante compleja muchas veces, sin embargo, se puede llevar a cabo, se puede ejercitar y se puede también ir modificando. Lo importante es que se pueda quizás planificar de antemano, de manera de que cuando iniciemos algunos cambios en ese plan, podamos ir traqueando, podamos ir siguiendo la trayectoria de esos cambios y poder determinar cuál es el esquema que resulta más cómodo para nosotros. Bueno, con Margaret tenemos la posibilidad de tener el testimonio de hacer la pregunta del millón. Aquí, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Se puede aprender online? Porque una cosa es estudiar online. O sea, existen las plataformas, existe la disposición de los profesores, se han adaptado los profesores y los alumnos, etcétera. Pero la gran pregunta que se hace aquel que está a punto de postular a la universidad y decir, a ver, ¿estudio o me espero un rato que pase esto? Aquí es la pregunta del millón. No solamente estudiar, ¿se puede aprender online? ¿Tú has aprendido online, Margaret? Bueno, la verdad que la universidad cuenta con una serie de herramientas que sí te permiten aprender, partiendo por eso. Primero es el sílabus que cuenta la universidad, que tiene que ver con los contenidos, con las pruebas, con las fechas, de modo que te anticipa a tu escenario educativo. Ya antes, por lo menos yo que estudié en una universidad, la católica antes, este documento no estaba. Y lo otro, que también la forma en que están hechas las pruebas están elaboradas de tal manera que por más, y voy a decir algo que quizás no es tan políticamente correcto, pero lo voy a decir igual, por más que tú tengas todos los textos encima de tu mesa, si tú de verdad no comprendiste los contenidos, no vas a poder responder porque son preguntas de aplicación. No es una cosa de memoria, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, te obliga a generar el conflicto cognitivo, o sea, pensar de qué se trata lo que tú sabes y poder aplicarlo. Entonces, en mi caso, que tengo mucho de matemática y mucho de ciencias sociales, evidentemente matemáticas no puedo, por más que tenga todos los textos, si yo no entiendo bien qué es lo que es una función, una derivada, no voy a poder hacer el ejercicio. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, introducción al derecho, algo tan práctico. Tú manejas los contenidos teóricos, pero si no sabes aplicarlo, porque todas las pruebas son de aplicación. Entonces, yo debo decir que con todos mis compañeros coincidimos con lo mismo. Evidentemente tienes que manejar los conceptos y entenderlos. Si no los entiendes, están los profesores para irte aclarando en la semana. Hay una serie de alternativas que además te van permitiendo, y además las pruebas, que es la evaluación, el desafío máximo. Si no estudiaste, vas a tener malas notas, y eso pasa en todos lados. Entonces, creo que sí es posible. Bueno, nos queda nada. Yo quisiera hacerte un puntito chiquitito. La investigación ya nos ha dicho que nosotros podemos aprender por vías digitales. De hecho, incluso los bebés pueden generar un aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, debido a la interacción que existe entre el adulto y el niño a través de una vía digital. Sin embargo, las dificultades están dadas por otro tipo de temáticas, como por ejemplo, ¿cuánto es el delay que existe? ¿Cuánto es la demora que existe en la interacción? Ya hemos visto que cuando hay demoras en el tiempo, mientras yo hago una pregunta y tú me contestas, eso puede influenciar en el aprendizaje que tengan las personas. Por otro lado, existen también otras barreras que hacen referencia a el instante de clase, porque el instante de clase puede estar diseñado de manera en que yo como docente pueda mediar tus aprendizajes previos, ya gracias, por ejemplo, a una metodología de aula invertida, ¿no? Vale decir, te pido que tú leas un capítulo previo y luego trabajamos de manera más práctica, ¿sí? Entonces, mi tiempo como docente está enfocado en poder hacer una asesoría más viva, más contextualizada, más práctica, para poder dejar la temática más teórica en un campo en donde tú puedas hacerlo mediado por un libro, mediado por un video, claro, o por otro recurso que también mediante la vía digital lo podemos compartir. Entonces el desafío está cifrado en, de nuevo, cómo podemos hacer más robusto este músculo, cómo aprendemos a hacerlo más diverso y cómo podemos explorar las distintas herramientas que hay. El futuro, efectivamente, hay que construirlo, pero hay herramientas y la investigación nos dice que
hay elementos que nos van a permitir hacerlo más fácil o incluso más accesible. Yo les quiero agradecer a ambos la posibilidad de haber conversado en este primer capítulo de Descubre UVM a través del 101.5 Radio Quillota y a través de las plataformas digitales de El Observador. A Margaret, a Rodrigo, ha sido una muy interesante conversación, así que muchas gracias a ustedes por participar, que les vaya muy bien. Gracias a Por ustedes. nada, muy agradecidos. Saludos. Sí, muchas gracias a Margaret también. Sí, saludos también. Se complementaron perfecto porque además de distintas áreas. Así es, resultó muy bien y muy clarificador para muchos de quienes están interesados en conocer esta forma nueva que tenemos de aprender. Muchas gracias a ambos. Y bueno, dejamos invitados además a todos quienes nos están viendo o escuchando a conocer otra parte de Descubre UVM. Ustedes ingresando a www.uvm.cl/descubrevm/ ustedes van a poder conocer además más cosas. Tienen la posibilidad de recibir distintos apoyos a aquellos potenciales postulantes a las universidades, asesorías, consejos, etcétera. Todo esto presentado por Universidad Viña del Mar. Así que les agradecemos la sintonía, les agradecemos la conexión. Comparte el video, aconseje que puedan ver esta conversación a algunos amigos que les pueda interesar. Así que muchas gracias. Esto fue el primer capítulo de Descubre UVM. Gracias a Universidad Viña del Mar. Que les vaya muy bien. Universidad Viña del Mar presentó Descubre UVM, una conversación que a través de diferentes temáticas busca entregar orientación a la comunidad. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Quillota 101.5 FM, en observador.cl y sus redes sociales. Descubre UVM.